Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 9. Una ciudad llamada confusión. Probablemente que alguna vez te has sentido confundido. Sí, probablemente que sí. O quizás más de una vez. Sabes que muchas personas ah, se confunden porque cuando dicen de Estados Unidos piensan que realmente aquí se gana mucho dinero, que se vive mejor. Y en cierta forma se gana dinero, en cierta forma se vive un poco mejor. Pero también tienes que trabajar, sacrificar quizás muchas veces la familia. Y entonces no es realmente lo que se piensa allá, que cuando tú vives acá es una pequeña confusión. También no sé si tú has escuchado de que a este país se le conoce como de la libertad, un país de la libertad, de la prosperidad. Pero a veces tú cuando andas buscando la prosperidad, o muchos que venimos y buscamos la prosperidad, muchos no la encontramos. Muchos han perdido la vida por buscar la prosperidad. También muchos han perdido la vida por buscar la libertad al llegar a este país. Sabes que muchas personas llegaron a este país de Europa para, para buscar la libertad y encontraron la libertad en ese momento. Es por eso que una de las enmiendas, la primera enmienda, nos muestra que dice, uh, una de las razones por la que la gente dejó el viejo mundo por el nuevo fue la intolerancia religiosa. Por lo tanto, los fundadores escribieron estas memorables palabras en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión ni prohibiendo la libre práctica de la misma. El presidente George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos y un hombre profundamente religioso, declaró: le ruego que se convenza de que nadie sería más celoso que yo para establecer barreras efectivas contra los horrores de la tiranía espiritual y toda la especie de persecución religiosa. Una de las enmiendas, la primera enmienda, dice que hay libertad de religión, de expresión. Y es por eso que al tener libertad de religión, muchos vinieron a este país porque eran perseguidos en Europa. Pero ¿por qué eran perseguidos? Eran perseguidos por decir la verdad, por aceptar la verdad. Ese es nuestro estudio de esta semana, ¿sabes? Una ciudad llamada confusión. Vamos a mirar nuestro versículo para memorizar esta semana, el que se encuentra en Apocalipsis 17:14. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Por favor, le suplicamos que usted nos dé sabiduría para poder entender el mensaje que tiene para nosotros y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayude a ser mejores personas. Por favor, quédese con nosotros, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 17:4 dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. ¿Sabes? El tema del gran conflicto en sí se basa en dos capítulos. El capítulo 12 de Apocalipsis y el capítulo 17 también de Apocalipsis. Ah, el simbolismo, encontramos el simbolismo de dos mujeres, una vestida de sol en Apocalipsis 12 y una vestida de escarlata en Apocalipsis 17. Es sorprendente, sí, muy sorprendente el símbolo de la mujer vestida de sol. En la deslumbrante gloria de Cristo se encuentra en Apocalipsis 12. Esta es fiel a su verdadero amor, que es Jesús. Ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús o la verdadera iglesia, como dice Jeremías 6:2. El profeta dice: como mujer hermosa y delicada, compararé a la hija de Sión.
El profeta utiliza la expresión hija de Sión o una mujer fiel para describir al pueblo de Dios. Y también lo podemos mirar más de esas características en Efesios 5:22 al 32. Marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es por eso que nosotros miramos a la novia cuando se casa, va vestida de blanco. Pero cuando ya ha tenido otro esposo, no puede vestirse de blanco. Le ha sido infiel, no puede casarse de blanco. Es un misterio, dice Pablo, pero hoy en día nosotros no entendemos ese misterio. Mas sin embargo, cuando nosotros miramos en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en Ezequiel 16:32 leemos, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Así se compara a la iglesia, una adúltera y una pura. ¿De dónde se deriva la palabra Babilonia? Se deriva de Babel y significa confusión. Lo podemos mirar ahí en el libro de Génesis, capítulo 11. Es por eso que nosotros necesitamos leer Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Y nosotros sabemos que el tiempo de la venida de Cristo cada día está más cerca, ¿verdad? Debemos recordar siempre el hecho de que el tiempo es corto. La iniquidad abunda, ¿verdad? Tú lo sabes. Por todas partes hay violencia, hay hambre, hay necesidad. Pero es por eso que nosotros tenemos que estar tranquilos si tú amas a Dios y le eres fiel a Dios, porque la hora de su juicio se acerca. En Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Maravilloso, ¿no? Hay dos pueblos. Sabes que muchas de las veces nosotros podemos mirar hoy en día, cuando tú entras al internet y puedes poner ahí y tú dices cuántas denominaciones hay, cuántas iglesias hay millones de iglesias, millones de denominaciones, pero en Génesis solo encontramos dos iglesias. En Génesis 1 y 2 solo hay una. En Génesis 3 ya hay dos. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, también encontramos que solamente hay dos. Pero en el transcurso, en ese viaje, desde Génesis 3 en adelante hasta Apocalipsis, encontramos que han surgido iglesias, como hoy en día. Pero, ¿de dónde salieron esas iglesias? ¿Cómo surgieron esas iglesias? Pues, desafortunadamente, de estas dos iglesias. Esas dos iglesias crearon hijas. Y no es que haya muchas iglesias, solamente hay dos, las otras son hijas. Y entonces es por eso que nosotros tenemos que saber, llegar a entender lo que dice Apocalipsis 1:7. Y también hay que leer, oír, pero aceptar el mensaje. Pero muchos no lo van a aceptar. Y ese es el problema.
Juan describió el libro de Apocalipsis a fines del siglo I. Por entonces la antigua ciudad de Babilonia era cúmulo de polvo. Entonces no nos está hablando de en sí, de una ciudad, ¿verdad? Sino de una iglesia. En Apocalipsis 17 vamos a leer del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora, tu trabajo es identificar a la iglesia. ¿Qué iglesia es? Vamos a mirar que, por ejemplo, en Apocalipsis 17:2 dice, la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No está hablando de un poquito de personas, son miles, millones de personas que se han contaminado. Cuidado, cuidado cuando nosotros estudiamos la Biblia. Sabes que cuando tú estudias tu Biblia tienes que pedirle sabiduría a Dios para que tú puedas entenderla. ¿Sí? El Señor viene pronto y está a punto de castigar al mundo por su iniquidad. ¿Te acuerdas? Así como en el diluvio, ah, sucederá lo mismo. Hay, el mensaje es para todos, porque Cristo quiere que todos nos salvemos, porque tú fuiste criado para que vivieras eternamente, no temporalmente. Desafortunadamente, la gente no entiende, no entendemos, no aceptamos el mensaje, lo que Dios quiere. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. De un lado está el creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello, son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. ¿Sabe? Ah, a veces yo sé que es complicado entender, o a veces es difícil aceptar la verdad porque has vivido así como hasta ahora, creyendo que esto es bueno, que esto es cierto. Bueno, Jesús dijo, no podemos vivir de las tradiciones. Le dijo un montón de veces a los sacerdotes, ustedes siguen tradiciones, hay que mirar qué dice la Biblia. Vamos a ver cuál es la verdad, vamos a identificar la verdad. Para eso necesitamos estudiar. Sabes que en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy en día el evangelio se está predicando a todo el mundo. Sí, muchísima gente en todo el mundo ya conoce del evangelio, pero muchísima gente no conoce la verdad, el verdadero evangelio. A veces nos preguntamos, ¿cuánto faltará para que Cristo venga? ¿Cuánto faltará para que se termine de predicar el evangelio? Pues casi es poco. Lo hablamos en unas lecciones anteriores, ya faltan como 6, 7 países donde no ha llegado el evangelio, pero sabes que el enemigo quiere que tú conozcas el evangelio, que tú vayas a la iglesia, pero no quiere que adores a Cristo. No quiere que tú llegues al conocimiento de la verdad, porque a él le preocupa que tú conoces la verdad, porque cuando tú llegas a conocer la verdad, él está perdiendo. Mas, sin embargo, es triste cuando nosotros no queremos aceptar la verdad. ¿Sabes? Y es por eso que también el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, en Lucas 22:20 dice,
De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús vino a morir por ti, por mí y por todo el mundo. Pero a veces no lo creemos, ¿verdad? Porque queremos escuchar cosas que dice el ser humano. A veces nosotros es más fácil creer la mentira. Sí. Cuando alguien te dice la verdad, te dicen, no creo que no es cierto. Pero cuando alguien te dice mentira, sí, eso, sí, yo lo vi aunque no lo hayas visto. Sí, yo lo sé aunque no lo sepa. Sí, yo lo viví aunque no lo hayas vivido. Y esa es una realidad. Es, es el tiempo en que estamos viviendo. En Apocalipsis 18:4 leemos, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas. Es un llamado también en Apocalipsis 18 a dejar. No es, tenemos que entender esto, que no es solamente para las personas que no están en la iglesia o que están en la confusión, sino también para nosotros. Hoy en día en la iglesia también se están haciendo cosas que no deberían de hacerse. Estamos dejando que el mundo entre a la iglesia. Y esa iglesia se está contaminando. Al contaminarse está dejando de ser la iglesia de Cristo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque el enemigo sabe, él es astuto. Él sabe qué es lo que te gusta. A veces me causa curiosidad, no sé si tú lo has llegado a pensar. Por ejemplo, decimos esto. Nosotros tenemos una lección, ¿verdad? Estudiamos nuestra lección. Y esa lección la podemos encontrar en todo el mundo, en diferentes idiomas. Es la misma lección. Llegamos al conocimiento del mismo Jesús, pero no estamos adorando de la misma manera a Jesús. Y muchos dicen, no, es que allá se adora así. Sí, pero es que es tradición. La tradición dice que hay que adorar así, pero Jesús no dice que sigamos la tradición. Hay que tener cuidado con eso. Tal vez o cuando vienen de otro país dicen, no, es que yo allá en Haití, yo así adoro a Jesús. Sí, pero es una tradición. Jesús y Dios son un Dios de orden, no de tradición. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros dejamos que a la iglesia entre la tradición. Y el llamado de Apocalipsis 18:4 es de cuidado, sal de ahí, deja eso, abandona eso. Es en general. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabes? Yo sé que nuestra lucha es fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás de acuerdo con lo que los demás hacen, hay división. Pero siempre va a haber un grupo que quiere y otro que no quiere. Un grupo en la iglesia, sí, estoy hablando de la iglesia, de que hay personas que están de acuerdo con que el mundo entre a la iglesia, pero hay otras personas que dicen, no, nosotros tenemos que ser fieles. Y la iglesia, en el tiempo antiguo, el pueblo de Israel se corrompió debido a eso, que dejó que entraran las tradiciones. Y esas tradiciones iban destruyendo cada día. Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Sabes? El enemigo sabe que no puedes sacar de tu cabeza que el sábado es día de reposo. Pero entonces él quiere que tú violes el sábado de otra manera. El enemigo sabe que los mandamientos están así, hay mucha gente está dividida. Pero con respecto al sábado es lo más importante, lo más esencial. El mandamiento que muestra o que marca la diferencia. Y entonces muchas de las veces, si nosotros descuidamos un poquito, caemos también en el error. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Hay algo que me gusta cuando nosotros leemos que Jesús nos va a cuidar, nos va a proteger. Y eso es maravilloso. Sabes que Él está en el control de todo. A veces te da miedo porque vas a perder tu trabajo. A veces te da miedo, yo entiendo que te da miedo por tu familia. A veces te da miedo por tus amigos. No le tengas miedo a esas personas. Al contrario, disfruta de la vida en presencia de Cristo. Apocalipsis 17, 4 y 6.
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ah, para entender la naturaleza de Babilonia necesitamos volver a la primera referencia que se hace en ella en el registro bíblico de Génesis. Todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte del sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. De ahí donde se construyó la Torre de Babel, un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. La Torre de Babel, el sitio de la antigua Babilonia, se construyó en el desafío directo de la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios había dicho que ya no iba a haber otro diluvio. Ya no más diluvio. Y entonces, ¿por qué estas personas tenían miedo a que hubiese otro diluvio cuando Dios ya le había dicho? A veces nosotros no creemos a la palabra de Dios. Y ese es un problema, que tú no crees a lo que Dios dice. Como lo vuelvo a repetir, a veces nosotros le creemos más a las personas que a Dios. Probablemente que tú le estás creyendo más a tu pastor que a Dios. Le estás creyendo más a tu pastor que a la Biblia. Cuidado. Cuando Dios dice algo, Él es fiel y justo. Él es fiel, Él no miente, Él no es hombre. Y sus palabras son eternas. Eso es maravilloso. ¿Sabes? También, cuando tú lees el capítulo 11, te puedes encontrar que si Dios dice, vas a usar brea, no, yo voy a usar cemento. Va a usar piedra, no, yo voy a usar ladrillo. Y es lo mismo que encontramos cuando encontramos los 10 mandamientos. ¿Vas a guardar el sábado? No, yo voy a guardar el domingo. No, pero es que tú vas a adorar. No, es que yo quiero así. Yo lo quiero hacer a mi manera. Y ese es el problema. Por eso se llama confusión. Y ahí hubo confusión. Yo le digo, van a esparcirse, van a crecer, no hacer algo que yo no les ordené. ¿Por qué estás haciendo algo que no se te dijo que hicieras? ¿Por qué hacemos lo contrario? Tú has mirado cuando un niño llora y tú le dices, deja de llorar, ¿qué hace el niño? Más llora. Tú le dices, calla, y él más llora. ¿Por qué hacemos lo contrario? ¿Sabes? Va a llegar un momento que se está acercando el momento, va a llegar, donde los que son fieles a Cristo van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos por decir la verdad, por mantenerse en la verdad. San Mateo 16:18. Y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero decirte que Cristo es el fundamento, es la piedra, es esa roca. Y a veces nosotros queremos escuchar lo que el hombre dice, pero muchas personas, no, Pedro es el fundamento de la iglesia. No, el fundamento de la iglesia es Cristo. Cristo es la roca, no Pedro. Pedro es un ser humano al igual que tú y yo. Son instrumentos. Pero la roca es Cristo. Él es el que te lleva a la verdad. Cristo es el fundamento sólido sobre el cual se construye su iglesia. Esta iglesia se basa en la enseñanza de su palabra y en el Espíritu quien la guía. Al contrario de Babilonia, como hemos visto, se cimenta en las enseñanzas y tradiciones hechas por el hombre. Cualquier líder religioso que sustituya, escucha bien esto, cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o tradiciones humanas, o prefiera a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentando la confusión. Y es que por eso que hay muchas personas, pero ¿cómo tú dices que el sábado es día del Señor? ¿Y por qué allá dicen que no? Pues no importa lo que yo digo, lo que Él dice. Ve a la Biblia. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en el nombre de dioses. En una ocasión, con un acto de rebeldía contra Dios,
al Dios verdadero, el rey de Babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto, un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios que se niegue a adorar la falsa imagen enfrentará en los últimos días, como dice, lo encontramos en Daniel 3. En los últimos días de la historia de la tierra surgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Declarará que sus palabras es la palabra de Dios misma y sus mandamientos, los mandamientos de Dios durante siglos. Los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra en su carta encíclica del 20 de junio de 1894. Y es por eso que nosotros miramos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo más triste, ¿verdad? En Isaías 41, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Cuidado. Por eso que cuando nosotros leemos Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí. Maravilloso es que tú llegues al conocimiento de Jesús. San Juan dice, de tres de la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesús es la plenitud de nuestra expectativa. Jesús lo es todo y necesita ser todo. Él es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Maravilloso, ¿no? Esta es otra pista para identificar claramente el misterio de la Gran Babilonia. La idolatría estaba en el centro de la adoración de Babilonia. Por eso es que ellos adoraban los ídolos, ¿verdad? Lo podemos mirar ahí en Jeremías 33. Vamos a leerlo un poquito. A Jeremías 50, 33 al 38. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. ¿Sabe? Llevaron cautivo al pueblo de Israel, pero a veces hay cosas que yo no llego a entender por qué Dios permite eso, pero Dios tenía un juicio también para Babilonia. Y lo mismo va a suceder. Por más difícil que sea hoy tu vida como ser fiel a Cristo, por más grande que sean tus problemas, recuerda que Dios es más grande que tus problemas. En Jeremías 51:17, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza, todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo y no tienen espíritu. Por tanto, aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda la tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Jeremías 51:47. Es por eso cuando nosotros miramos ahí en Éxodo 26, no te harás imagen a ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Es un mandamiento, no lo digo yo, es un mandamiento que tenemos que guardar. Cuidado. La idolatría y todos los pecados que le acompañaban eran abominables para Dios, y ordenó a su pueblo que no se mezclara con las otras naciones ni hiciera como ellos hacen. Era bien difícil para Moisés guiar a ese pueblo, porque el pueblo miraba lo que los otros hacían y ellos querían hacer, ¿verdad? En Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha
del mundo, no contaminarse con el mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo encontramos ahí en Mateo 5:14, lo puedes leer hasta el 16. Y San Juan 1:29 dice, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Dios puede quitar el pecado de este mundo, ¿verdad? ¿Sabes? El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se corrompió. Si tú lees, por ejemplo, uh, en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vas a encontrar el mensaje de las 7 iglesias y cómo se fue corrompiendo, siguiendo la idolatría. Y desafortunadamente, hoy en día, también las iglesias se están corrompiendo porque quieren hacer su voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. En segunda de Timoteo, vamos a leer. Estoy buscando. No lo encuentro. Capítulo 2. Te leo. Dice, solo hay uno cuyas manos llevan las cicatrices de los clavos. Sí, Jesús. Solo hay uno que puede salvarte. Solo hay uno que puede ayudarte. ¿Sabes que es maravilloso que solo hay uno que cargó esa cruz? Solo hay uno en el cual yo necesito confiar. Necesito depositar mi confianza en Cristo. Solo Jesús intercede por mí. Y es por eso que muchas de las veces yo necesito creer que Él puede ayudarme. Creer que Él tiene esa autoridad para ayudarme y para perdonar mis pecados. A veces yo estoy triste, pero cuando yo miro lo que la Biblia dice, por ejemplo, leemos, yo decía segunda de Timoteo, pero es primera de Timoteo, capítulo 2, porque esto es bueno y agradable. Cuando leemos el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solamente uno, sino todos, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sabes? Jesús necesita hacer todo para ti y para mí. Después de la muerte de Cristo, Pedro y Juan empezaron a predicar y todos los discípulos empezaron a predicar el evangelio, pero tú lo vas a encontrar ahí en Hechos 4. Cuando él sanan a un hombre y los llevan a la cárcel. Y al otro día cuando los golpean, los maltratan por decir la verdad y hacer la verdad, hay algo maravilloso que Pedro dice. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti decidir si vas a obedecer a los hombres o a Dios.
Hoy te toca decidir si tú le vas a creer a lo que los hombres dicen o lo que la palabra de Dios dice. Cada uno de nosotros necesita tomar su decisión. Sabes que, como te dije anteriormente, a veces para nosotros es más fácil hacer lo malo. Nos cuesta trabajo hacer lo bueno porque estamos acostumbrados a vivir en lo malo y a hacer lo malo. Pero Dios quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu vida. Pero necesitas estar dispuesto. Necesitas salir de ahí y encontrarte con Cristo para tener un nuevo comienzo, una nueva historia. Y esa nueva historia solamente Cristo la puede escribir. Él te está esperando con los brazos abiertos, pero tú necesitas tomar tu decisión. Él quiere que tú te alejes de las cosas malas y que vivas mejor, pero tú necesitas tomar tu decisión. Probablemente que en este momento se te pueda hacer complicado, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo estará trabajando, porque Jesús le dijo, tengo otras ovejas en otro redil y las va a traer. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Y ojalá que un día todo este mundo lleno de dolor y de tristeza pueda llegar a su final y tú y yo podamos disfrutar de lo que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por su amor y su misericordia. Gracias porque usted es bueno y siempre lo ha sido y lo será. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que no somos buenos, usted está ahí y aún intercede por nosotros. Aún tiene misericordia. Aún está abierta la puerta de la gracia, Señor. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Cuídenos, guárdenos y protéjanos, Señor. En el nombre de Jesús se lo suplicamos todo. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.